Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo de motivación para empezar a entender, ¿no? Vamos a considerar las funciones diferenciables en un espacio topológico, pues en Rn, ¿no? Y vamos a pensar en la gavilla de las funciones diferenciables como un montón de datos. Ahorita no vamos a definir bien a qué me refiero con estos datos, pero un montón de datos de estas funciones diferenciables. Y la intención es, bueno, de estas funciones diferenciables en todos los conjuntos abiertos de X, ¿verdad? Bueno, son todas las funciones diferenciables en todos los conjuntos abiertos de Rn. Entonces, como que vamos a tratar de manejar esta información que nos dan las funciones diferenciables, y a esto es a lo que le vamos a llamar. Digo, ahorita sin mucha formalidad, gavilla, ¿no? En cada conjunto abierto, U, lo principal es que vamos a tener en cada conjunto abierto un anillo de funciones diferenciables, y lo vamos a denotar por O cursiva, o esta O, de U. Aquí es importante que, digo, este anillo, o sea, se puede cambiar. Ahorita estamos hablando de funciones diferenciables, pero si habláramos de funciones continuas, pues también tendríamos un anillo. Entonces, este ejemplo es muy particular ahorita. Y es un anillo porque, pues bueno, cumple todos los axiomas de anillo, ¿no? Si sumamos funciones diferenciables, sigue siendo una función diferencial, acepta multiplicaciones, en general, pues cumple la mayoría, bueno, todos los axiomas de anillo. Entonces creo que esto no, o sea, no tiene mucha importancia cómo demostrarlo, yo ahorita. Pero bueno, es importante notar que tomando un abierto, le podemos denotar un anillo de funciones diferenciables a ese abierto. También dadas funciones diferenciables en un conjunto abierto, podemos restringirlas. Y aquí la palabra restringirlas es como muy general. Digo, sí va a coincidir con el concepto o con lo que entendemos por una función restringida, pero no es la única forma de restringir una función o de tomar una restricción de funciones. Pero en este caso, pues sí vamos a hablar de restricción de funciones como la forma usual. Entonces, dada una función diferenciable sobre un conjunto abierto, podemos restringirla a un conjunto más pequeño obteniendo una función diferenciable ahí. O sea, pues simplemente nos fijamos en un subespacio, en un subconjunto abierto más pequeño y sigue definida ahí la función diferenciable, ¿no? Esto es, pues, que si U está contenido en V, como una inclusión de conjuntos abiertos, tenemos esta función restricción que, como les digo, de momento la vamos a llamar como de manera general ρ V de U. O sea, como que esta notación es para saber de dónde a dónde va, como que va de V a U. O sea, estamos restringiendo del más grande a uno más chiquito. Entonces, es una función que va de la gavilla en V o sea, de las funciones diferenciables en el conjunto abierto V a las funciones diferenciables en el conjunto abierto U. Entonces, simplemente aquí podemos entenderla como que las estamos restringiendo de un conjunto más grande a un conjunto más chiquito. ¿Qué más podemos observar en esta gavilla? ¿O qué más debe cumplir? ¿Cuáles son los datos que podemos observar? Pues, o sea, lo intuitivo, ¿no? Que si tenemos como, bueno, una función diferenciable en un conjunto pues más grande, vamos a llamarle W, y la restringimos a un conjunto mediano, y luego volvemos a restringirla a un conjunto más pequeño, es exactamente lo mismo, el resultado es lo mismo que restringir del más grande al más pequeño, ¿no? Directamente. O sea, en otras palabras, si tenemos esta inclusión otra vez, U contenido en V y V contenido en W, pues entonces el siguiente diagrama conmuta, ¿no? Como que en álgebra conmutativa les gustan mucho los diagramas. Y entonces tenemos que yo puedo restringir de las funciones diferenciables en el conjunto abierto W al conjunto abierto U, y es lo mismo que hacerlo primero a V y luego a U, ¿no? O sea, esta cosa conmuta. Creo que no se ve mi puntero, ¿verdad? O sea, no importa si no se ve que estoy apuntando cosas. Sí, sí lo. Ah, ¿sí lo ven? Ah, perfecto. Okay.
Entonces, bueno, ya vemos principalmente que la gavilla tiene que ser un anillo, en este caso. Tiene que existir esta función de restricción que va del más grande, digamos, al más pequeño. Y además tiene que conmutar estas cosas. Hasta estos tres como datos que hemos visto, o estas tres propiedades, más adelante lo voy a formalizar, pero eso es a lo que le vamos a llamar una pregavilla. O sea, si cumple con estas tres cosas, esto va a ser una pregavilla. Bueno, aquí hay unas cositas incluidas, como que la identidad, o si tengo la restricción de U a U, pues es la identidad y otras cositas más, pero ahorita los voy a formalizar, pero en particular estas son como las tres propiedades grandes de una pregavilla. Las siguientes dos propiedades que voy a mencionar, pues es lo que hacen una pregavilla en una gavilla. Entonces, ¿qué más cumple las funciones diferenciables? ¿Qué más podemos ver en ellas? Pues que si tomamos dos funciones diferenciables, estas son como las propiedades como más interesantes. Tomamos dos funciones diferenciables, f y g, en un conjunto abierto U, y además tomamos una cubierta abierta U, dada por una colección U sub i. Si no recordamos lo que es una cubierta abierta, pues simplemente es una colección de abiertos, tal es que la unión de todos estos abiertos es igual a U. Entonces, si resulta, o si suponemos que f y g coinciden en cada uno de estos U sub i, o sea, que son iguales, entonces resulta que estas dos funciones son la misma. O sea, bueno, ya dicho con palabras un poquito más formales, es que si U sub i es una cubierta, o sea, bueno, la colección es una cubierta abierta, f y g son elementos de la gavilla o de las funciones diferenciables que salen del abierto U, y además, si restringimos estas funciones a U sub i y son iguales en cada U sub i, pues entonces f es igual a g. Al inicio, siendo muy sincero, o sea, como que toda esta notación a mí en particular me revolvía bastante. Si alguien le revuelve, o sea, puede decirme y lo vuelvo a explicar, porque como que esta notación no es tan clara al inicio, pero uno se empieza a acostumbrar, y ya empieza a tomar un poquito más de sentido. Pero pues aquí lo único que estoy diciendo es que si yo restringo, o sea, si resulta que nos fijamos en, o sea, yo tengo mi función en el abierto grande, y tal vez ahí no sé ni cómo se comporta la función. Pero aquí lo interesante es que si me fijo en abiertos pues más pequeños, porque al final de cuentas la unión de todos estos abiertos me da el abierto grande, si me fijo en estos abiertos más pequeños y resulta que en estos abiertos pequeños son iguales mis funciones, obviamente en todos, o sea, en todos los abiertos pequeños, pues entonces con esto ya puedo decir que mis funciones son iguales. Y esto pues puede ser muy bueno, porque ya no me tengo que fijar en el U grandote, y me puedo fijar como en estos más pequeños, ¿no? Entonces, por tanto, podemos identificar funciones en un conjunto abierto mediante observarlas en cubiertas, pues, de abiertos más pequeños. Entonces, como que algo que vamos a notar mucho cuando ahorita que estamos hablando de gavillas es que como que algo interesante es que nos podemos fijar en cosas más pequeñas y observar propiedades ahí, ¿no? En abiertos más pequeños, y siempre vamos a poder identificar algunas propiedades interesantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Hay en algunos libros, nada más para mencionarlo si alguien ha leído de esto, que para esta función restricción hay miles de notaciones. Una más común, a mí no me gusta tanto porque es como muy latosa, es escribir res, o sea, res, como de restricción. Y igual, ¿no? O sea, res, u, a, ui, pero a mí se me hace muy latosa estar escribiendo eso, entonces prefiero llamarla pues, como una función. Y bueno. Y la última, bueno, esta propiedad más adelante la vamos a identificar como la propiedad de identidad. Y esta última, otra vez tomamos un abierto U y la subcubierta, la cubierta abierta, o esta colección como una cubierta abierta. Y además vamos a tomar funciones diferenciables en cada uno de los U sub i, de los abiertos pequeños. Una función f1 en U sub 1, una f2 en U sub 2 y así sucesivamente. Y vamos a asumir que estas coinciden
en puntos que se traslapen. ¿A qué me refiero? O sea, que si esto es U sub I, lo iba a dibujar, pero como está de lenta mi computadora, me imagino que si abro el programa donde dibujo, va a explotar. Entonces espero que se lo imaginen, o sea, imagínense el abierto grande U y tenemos un montón de bolitas adentro que cubren a todo U. Entonces, si estas se llegan a empalmar, o sea, llega a haber espacios donde se intersectan, pues resulta, o lo que vamos a suponer es que en esos puntos, o en todas esas partes donde se intersectan, esas funciones son iguales, ¿no? Por eso coinciden estas funciones en estos puntos que se traslapan. Entonces, como que se pueden pegar, o estas pueden ser pegadas para formar una función diferenciable en todo U. O sea, como que tenemos un montón de funciones chiquitas, bueno, no chiquitas, sino funciones en los abiertos pequeños, pero no estoy hablando de una función en todo el abierto U, estoy hablando de funciones en cada U sub I. Y algo que debemos poder hacer es poder pegar todas estas funciones. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues porque va a coincidir en las partes donde se intersecten o donde se traslapen, van a coincidir ahí sus valores. Entonces, pues, vamos a poder formar una función en todo el abierto grande, ¿no? Esto es que dadas las FI en cada una de estas gavillas, para todo I, tal es que aquí puede estar un poquito revuelto, que si la restrinjo de U sub I a la intersección de U sub I con cualquiera otro abierto de la cubierta abierta, y esto es igual que, pues igual, la restricción del U sub J a la intersección de U sub I con U sub J de otras funciones, si estas son iguales para todo I y J, pues entonces existe una función ya en el grande, en la gavilla de U, y acá estaban, estos habían sido en los U sub I, tal que pues esta función es igual al F sub I, ¿no? Entonces son condiciones o son propiedades muy, pues parecen intuitivas y las cumplen las funciones diferenciales. Como les decía, estas últimas dos propiedades, esta se llama la de identidad y la de pegado, son las propiedades que diferencian a una pregavilla de una gavilla. Cuando cumple las primeras tres es pregavilla, y si cumple las primeras tres y además estas dos, pues le vamos a llamar gavilla. Ahorita yo sé que nada más he dado este ejemplo de funciones diferenciales, ahorita vamos a hablar de un poquito más, pero antes de entrar con el siguiente, con los demás ejemplos, otro concepto que también voy a meter un poquito con el ejemplo que estamos dando, es el del germen de una función. Si se dan cuenta, como que hay mucho lenguaje de agricultor o sí, como de granjeros en esta teoría, ¿no? Hay germen, hay tallos, hay gavillas. Entonces, germen no por germen de biología, sino como el germen de una planta o la semilla. Bueno, entonces, ¿qué es el germen de una función? Importante, el germen se puede definir como de dos formas, y hay una que resulta ser más útil a la hora de hacer cálculos, pero yo todavía no la manejo bien porque ahorita voy a hablarla, pero se define mediante algo que se llama límites directos, y pues bueno, son un poquito ahí extraños. Pero igual o sea, se puede hacer también de esta definición, ¿no? Entonces el germen de una función diferenciable en un punto de X, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo son los gérmenes? Pues son objetos que tienen esta forma, como que son pares, es una F, o sea, es una función, o más adelante vamos a ver que estas se le llaman secciones, y un abierto, ¿no? Y este abierto tiene que contener a P, y F tiene que ser elemento de la gavilla de U. Entonces, y bueno, módulo con esta relación, que estos dos elementos, o estos dos gérmenes están relacionados. Y esto es lo que decía, vamos a concentrarnos como en algo más pequeño. Si existe un conjunto abierto W que esté contenido en U y en V, o sea, como uno más chiquito que esté contenido en ambas, que también contenga P, obviamente, y donde la restricción
de la función f en W sea igual a la restricción de la función g en W, ¿no? O sea, escrito con la notación que habíamos tenido es rho de U a W de f tiene que ser igual a rho de V a W en G. O sea, como que, importante, tenemos dos funciones que no, o sea, pueden comportarse como quieran, pueden ser dos funciones totalmente diferentes en cualquier punto, pero si yo llego a encontrar un abierto pequeño donde estas dos funciones se comportan exactamente igual, entonces están relacionadas, ¿no? Es lo que dice aquí. En otras palabras, dos funciones que son iguales en una vecindad abierta de P, pero pueden ser diferentes en cualquier otra parte, tienen el mismo germen. Un ejemplo que no es muy interesante, pero a final de cuentas es un ejemplo, es si pienso en la función x cuadrada con dominio todos los reales, sí, todos los reales, de menos infinito a infinito, y la función x cuadrada también, pero nada más tomada en el dominio de los positivos, de los reales positivos, pues estas dos en teoría son funciones diferentes, o sea, están en dominios diferentes, entonces son funciones diferentes, pero yo puedo encontrar un abierto donde se comportan exactamente igual. Obviamente se comportan igual porque es la misma función, pero bueno, entonces estas dos funciones tienen el mismo, o sus germen están relacionados, entonces se puede decir que tienen el mismo germen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Digo, el ejemplo tal vez que di es bastante trivial, pero bueno, es un poquito para ir pensando en cómo se ven estas cosas. Y luego si juntamos todos los gérmenes, si juntamos todos estos, el conjunto que es justamente el que está acá arriba, el conjunto de todos estos pares, pues es el que le vamos a llamar como el tallo. El tallo en P es el conjunto de todos los gérmenes y lo vamos a denotar como O sub P. Entonces cada que veamos como que la gavilla como sub algún punto, pues es que estamos hablando del tallo. Notemos que el tallo es un anillo porque podemos sumar dos gérmenes y nos va a dar otro germen. ¿Cómo es eso? Pues tomamos la función f definida en U y otra función g definida en V, y entonces f más g pues está bien definida, bueno, está definida en U intersección V. ¿Por qué digo que está bien definida? Pues porque si resulta que f está relacionada o tiene el mismo germen que una f', entonces, y g está también relacionada con otro germen que sea un g', entonces significa que hay dos conjuntos, voy a llamarles U' y V', y entonces la suma va a estar bien definida, o va a ser la misma en U intersección V, intersección U', intersección V'. Entonces como que siempre puedo hacer las intersecciones y encontrar esta suma donde sí esté bien definida. Entonces, pues podemos ver que esto sí es un anillo. Bueno, hasta aquí es la parte como más platicada. Voy a empezar con unas definiciones. Hasta aquí algún ejemplo, bueno, y más ahorita voy con los ejemplos, pero hasta aquí alguna duda sobre lo que es, sobre el ejemplo de las funciones diferenciables o sobre el ejemplo del germen. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ya aquí de manera más formal, justamente lo que habíamos dicho, la pregavilla, sea X un espacio topológico. Voy a hacerlo nada más un poquito rápido porque ya es lo mismo que mencionamos arriba. Una pregavilla de anillos, porque puede haber pregavillas de grupos, de módulos, pues tiene que cumplir las siguientes cosas, ¿no? Habíamos dicho, aquí ahora la voy a llamar F, en lugar de O, F cursiva. F de U es un anillo para todo subconjunto abierto U. Entonces, esto es la primera que habíamos dicho, que O de U debería ser como un anillo también. Ya lo habíamos mencionado. También que exista o que tenga una función restricción que va de U a V, y que sea importante, creo que no lo mencioné arriba, pero que sea un homomorfismo de anillos. Y para todos los subconjuntos tales que V esté contenido en U, ¿no? Entonces, como que siempre voy del grande
al pequeño, ¿no? O sea, aquí tengo V contenido en U, entonces mi restricción va de U a V. Entonces, como que, no, creo que ya lo había platicado en alguna sesión, un poquito de categorías, pero esto es como un funtor contra variante porque cambia el orden de estas cosas. Pero ahorita no me voy a meter absolutamente con nada de eso, pero si se acuerdan de lo que había mencionado esa vez, pues se ve que como que cambia el orden, ¿no? Aquí va de V a U y acá de U a V. Y bueno, estas eran las otras propiedades que les había dicho que cumplían. La gavilla de la identidad, pues, del vacío tiene que ser 0. La restricción en U, de U a U, pues tiene que ser la identidad. Y lo de lo del diagrama que conmutaba, ¿no? Que si tengo W, contenido en V, contenido en U, pues esto es igual a la composición. Importante nada más como lenguaje que se utiliza es que a estas funciones que tenemos en FDO, pues se le llaman normalmente secciones de F, y a veces se escribe pues como lo habíamos hecho ya arriba, ¿no? Este restringido en V, pero les digo, esta restricción no siempre o no tiene que ser la restricción usual, o sea, es nada más por la analogía que debía de cumplir las mismas condiciones. Y entonces, o porque está como motivada principalmente por la restricción de funciones. Y entonces, bueno, una gavilla, decimos que es una pregavilla y aparte que cumple pues lo de unicidad. Creo que le estaba llamando identidad, entonces me estaba equivocando, era unicidad, pero esta de unicidad era que podíamos identificar dos funciones como la misma, siempre y cuando fuera la misma en todos los abiertos pequeños, que nada más está escrito pues con otras palabras, y la del pegado, ¿no? Que podemos tener o existe una función o una sección en el grande, siempre y cuando tengamos un montón de secciones pequeñas que son las mismas en las restricciones de las intersecciones. Entonces, como les digo, al inicio cuesta un poquito entender esto, como hacerse la idea, pero dibujándolo, de hecho, se vuelve muy, muy sencillo de entender. Entonces, bueno, creo que voy a los ejemplos, que es la parte más ilustrativa. Este primer ejemplo realmente no es muy interesante porque es lo mismo que el de arriba, nada más que era lo que había mencionado, ¿no? O sea, un espacio topológico, aquí cualquiera, arriba habíamos tomado un espacio de Rn. Y para cualquier conjunto abierto en U, vamos a considerar pues esto como el conjunto de las funciones continuas que van de U a los reales. Entonces, así como en el otro estábamos considerando las funciones diferenciables, pues ahora simplemente considero las funciones continuas, y otra vez considero la función de restricción como la restricción usual, como lo estábamos haciendo arriba, y resulta que entonces esta C también forma una gavilla en X, o sea, se puede hacer también con las funciones continuas, por las mismas razones que tenemos arriba, ¿no? O sea, se comportan muy similares. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pues, que no viene a aportar mucho, porque ya se parece mucho al de las funciones diferenciables. Luego, estos son interesantes, pero como que necesitamos una gavilla, ¿no? Entonces, como que no es tan novedoso, porque otra vez tenemos un espacio topológico X, un conjunto abierto U, y aparte ya tenemos una gavilla F en X. Entonces, a partir de esta gavilla podemos crear otra gavilla, la gavilla restricción, se le llama, que es, así la vamos a denotar, y esta gavilla está sobre U, sobre los abiertos, o sobre el abierto en particular, sobre cualquier abierto. ¿Cómo la vamos a denotar? Pues simplemente si tenemos V contenido en U, pues esta va a ser literalmente la restricción de U a V, y va a ser F de V. Ahora, ¿por qué esto funciona? Pues porque esto es una gavilla, o sea, esta gavilla ya la teníamos en X, para todos los abiertos, y este V sigue siendo un abierto, simplemente más pequeño, y lo que estamos haciendo es como ahora tomar U como lo era X, digo, ahora U es nuestro conjunto grandote, y ahora lo vamos a restringir en más pequeñas. Entonces, siempre que tengamos una gavilla en un conjunto grande, podemos tener o pensar en la gavilla de cualquiera de los abiertos, haciendo una restricción a ese abierto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Es como que siempre nos estamos fijando en cosas cada vez como más pequeñas, ¿no? Eso es interesante. Pero les digo, esta gavilla, pues necesitamos de una gavilla para formar esta gavilla. Me recuerda un poquito como en topología cuando pues hacemos una topología de un subconjunto y la va heredando siempre y cuando intersectemos un abierto con el conjunto, ¿no? Entonces esto pues como que se parece un poco, aunque no intersectamos, pues como que restringimos. Y luego tengo esta gavilla que se llama push forward, que es como pues empujar hacia adelante. Y otra vez, vamos a pensar en dos espacios topológicos. Una función que va del espacio X al espacio Y, que es continua, y una gavilla en el espacio X. Entonces, aquí lo que me dice es que, o sea, lo interesante es que si yo tengo una gavilla aquí, tengo una función continua, pues me puedo generar una gavilla o puedo definir una gavilla en Y. Por eso se le llama como empujar hacia adelante, porque estoy llevando la gavilla de X a Y. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a llamar pi asterisco abajo de F. Esta gavilla es tal que si V está contenido en Y, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a tomar, o sea, acuérdense que como estoy considerando esta función continua, voy a tomar un abierto. Aquí no lo dije, creo, se me pasó. V es un abierto en Y. Voy a tomar un abierto en Y, lo voy a considerar el pi inverso y eso pues también me va a dar un abierto en X porque es una función continua. Y como ya esto es un abierto en X, pues simplemente le aplico la gavilla, ¿no? F, y esto ya es una gavilla porque teníamos, o sea, bueno, más bien, esto va a ser un anillo porque teníamos que esto era una gavilla para cualquier abierto. Entonces, esto está bien definido de esta forma. ¿Y cómo definimos la restricción? Pues simplemente si tenemos un abierto contenido en V y una sección en esta gavilla que acabamos de definir, pues entonces la restricción va a ser la función restringida en el inverso, ¿no? O sea, en el abierto que estamos considerando a partir de la función inversa. Entonces como que está padre cómo podemos llevar la gavilla X a la gavilla Y. Y a la gavilla Y, la gavilla de X al espacio topológico Y. ¿Hasta aquí alguna pregunta con estos dos ejemplos? Son pues un poquito, tal vez no muy ilustrativos como en el sentido de qué otras cosas son gavillas, porque hasta ahorita solamente hemos trabajado con las funciones diferenciables y las funciones continuas, y luego a partir de esos dos, pues podemos definir estas gavillas porque se definen a partir de una gavilla que ya exista. No, realmente no tenemos muchos ejemplos nuevos, solamente he dado como 4, pero pues que luego no son tan sencillos hablar de gavillas, o sea, no es tan, o sea, no las encuentro tan fácil, entonces, pues bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿por qué? Ok. Esto nada más va a ser un comentario antes de hablar sobre otra cosa. Esta es la definición justamente que les mencionaba sobre el tallo y sobre el germen, que está dada por el límite directo, ¿no? Nada más la voy a mencionar para que la vayan conociendo, pero como les digo, esta no la domino justamente porque esta cosa que está aquí, pues aún se me complica un poco. Pero bueno, entonces el tallo de una pregavilla, en general puede ser pregavilla o de una gavilla, pues es este límite directo donde se toma sobre todas las vecindades abiertas de U. Y si tomamos un S como una sección, para cualquier X en U, denotamos pues la imagen de S como S sub X. Y a este S sub X es el que o sea, estos S sub X son los gérmenes que habíamos definido acá arriba como los pares. Entonces, tenemos las mismas cosas, nada más que aquí con un lenguaje pues un poquito más formal tal vez, y que nos pueda ayudar a calcular más cosas, siempre y cuando pues sepamos dominar esta cosa de aquí. ¿Todo esto en qué se relaciona o cómo se relaciona con
pues con lo que hemos estado hablando, ¿no? Con el espectro, con las funciones, con los polinomios. Pues bueno, ahorita ya no o sea, nada más lo voy a mencionar un poquito, pero el siguiente concepto que va a seguir en la próxima plática va a ser el de espacio topológico anillado. Este consiste de un espacio topológico X y aparte con una gavilla de anillos O sub X. Esta gavilla de anillos no es como, o sea, no, bueno, es una gavilla en particular. Se cerró. Eso. Es una gavilla en particular, la que le vamos a llamar gavilla estructural. Tiene una construcción ahí un poquito interesante. Pero justamente esto es lo que se va a relacionar o vamos a encontrar relación con el espectro de un anillo, ¿no? Vamos a encontrar que podemos hacer una relación directa con la topología de Zariski y todas las cosas que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, pues ahorita quisiera quedarme hasta aquí porque no tengo preparado lo que sigue, pero pues es para donde va encaminada la plática. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Pues más que nada hoy quería como tener más clara la función de gavillas, o sea, digo, la definición de gavillas. Y pues bueno, para que a la hora de que ya hablemos de gavillas estructurales, pues ya se sienta como más natural toda esta parte. Una pregunta. Sí. ¿Sí sabes qué es una gavilla en agricultura? Bueno, justamente lo busqué y es como cuando juntan un montón de trigo, o lo he visto así, o sea, como un puñado un montón pues sí, de tallos de trigo. Eso es lo que, sí, ¿no? La gavilla. Sí, sí, sí. Sí, como que lo juntas así, un montón de tallos de trigo. Entonces, Sí, sí, entonces, otro término ahí de sí, agricultura. entonces, digo, me imagino que por ahí va, porque lo que estamos haciendo es juntar un montón de tallos. Exactamente, ¿no? Entonces la idea es que, o sea, pues tienes tus tallos, ¿no? Entonces, o sea, cada tallo es como uno de estos tallos de trigo, ¿no? Y entonces la gavilla, pues tienes tu conjunto abierto. Entonces, pues es todos los montones de, todos los tallos ahí nomás los juntas, ¿no? Los pones, Sí. los pones juntos. Ahora, hay un montón de historias un poquito ahí interesantes, porque luego he estado tratando de encontrar un poquito la historia sobre los términos, y hay quienes sí le dan ese sentido, pero luego también dicen que fue una mala traducción francesa y luego se le dio el sentido. Entonces como que está ahí un poquito extraño, pero sí, Bueno. no tiene una historia tan bien definida. Está interesante. Pero bueno. Creo que les comento, para la siguiente clase ya voy a conectar la parte del espectro de un anillo ya con estas partes, pero pues ahorita quería hablar más que nada de esto. Yep. Muy bien. Bueno, pues, pues muchas gracias. Entonces, creo la siguiente semana, bueno, hacemos descanso para, Semana Santa. Sí. Pero al menos yo sí voy a estar un poquito ocupado, entonces no me puedo conectar. Y regresando, sería en 1, 2, 3 semanas. Ajá. A ver, ¿con quién le seguimos? No sé si hay alguien más que nos quiera presentar algo, o si no, bueno, no sé si Roberto te alcance a cubrir un poquito más. Si nadie quiere hablar, o sea, yo creo que en Semana Santa tengo tiempo, pero digo, por mí que alguien más hable. Yo puedo continuar, o bueno, más bien empezar lo mío. ¿Contigo, Jordi? Sí. Ok, sí, pues seguimos con lo tuyo, porque nos habías dado así una pequeña introducción así muy, muy breve, pero sí nos interesaría, te decía, saber un poquito más de detalles. Ok, sí, yo puedo. Ok, muy bien, entonces, en 3 semanas, regresando de vacaciones, pues empezamos con Jordi. Ok. Ok.
Bueno, pues muy bien, excelente. Entonces, nos vemos en un par de semanas. Gracias, maestro. Nos vemos, Gracias. Jordi. Buenas vacaciones. Saludos, maestra. Bye.